ayer. Ah, ok, perfecto. De todas maneras, igual estoy grabando por nada porque creo que el audio ni se va a lograr escuchar absolutamente nada. Sí. Pero igual, voy aquí a presentarte, vos me decís si logras ver la pantalla, lo que me interesa que mire. Entonces, vamos a ver, voy a irme a ampliarlo. Sí, yo veo bien. Ah, ok, perfecto. Aquí ahorita se me está abriendo y ahí estoy escuchando, y yo misma me estoy escuchando y se supone que no tiene audio la computadora, la de escritorio, pero ahí se oye ahí el eco. Yo le escucho bien. Ah, ok. Entonces, aquí, como puedes ver, este es se dice ya la distribución y la planificación del contenido de Derecho Mercantil 2 bajo la modalidad de tutoría, con la salvedad, tal como fue el compromiso de poder sacar tus 6 clases en el primer cuatrimestre o en este cuatrimestre, mayo, agosto y en septiembre, diciembre, sacar tus otras 3, ¿verdad? Clases que tenés pendientes a que has solicitado de forma voluntaria de que se te permita hacerlo de esta manera para poder concluir con tu plan de estudio, mismo que fue autorizado por dirección académica y para poder cumplir con esa solicitud tendrías que cursar cada mes prácticamente tendrías que ir sacando 2 tutorías para poder cumplir con las 6 de este cuatrimestre, por la cual pues arrancamos ya esta semana tanto con lo que es el derecho mercantil 2 con lo que es derecho notarial 2. Ahí tienes las fechas propuestas, que es lo que tengo en el desarrollo, ¿verdad? Programático de la tutoría, la primera que estamos dando inicio el día de hoy, que es lo que es en la primera unidad, que son conceptos y características de los títulos valores, su naturaleza jurídica y de los títulos valores como tal. En esta primera unidad, buscando lo que respecta al contenido, vamos a abordar todo lo que son los conceptos, características de los títulos valores, la parte introductoria, lo que son la naturaleza jurídica de los títulos valores, conocer un poquito sobre corrientes doctrinales, ubicación aceptada en cuanto a la parte de la legislación comparada y la nuestra respecto a títulos valores. En la unidad 2 que nos correspondería desarrollarla pasado mañana, porque lo estamos haciendo así seguidito, sería el día jueves a esta misma hora o más temprano según disponibilidad, y ya eso igual que hoy nos ponemos de acuerdo. Vamos a abordar la unidad 2 que es la clasificación de los títulos valores, títulos al portador, a la orden y nominativos. Esto aquí básicamente vamos a ver lo que son la clasificación de los títulos valores, lo que son las disposiciones legales, cómo se puede hacer para efecto de poder distinguir y poder elaborar estos títulos valores como generalidades, elementos, características, requisitos generales de lo que son los títulos valores para los que son al por mayor, perdón, los que son al portador, lo que son la parte de todo lo que es las transferencias que refiere a los títulos valores, las garantías o no garantías que estos conllevan, lo que es la parte de las obligaciones del poseedor, el contenido en sí de los títulos valores que no debe de faltar indistintamente de lo propio al momento que vayamos desarrollando ya toda esta clasificación de títulos valores. Vamos a hablar sobre la parte de las transferencias y los derechos del adquirente y lo que es en general, pues la parte de lo que corresponde al registro de estos títulos valores. En la unidad 3 que es la letra de cambio, que ya aquí ya las primeras 2 unidades son de generalidades, de títulos, valores, clasificaciones, conceptos, características, elementos, etcétera. Son las 2 primeras unidades que sería esta semana. La próxima semana ya abordaríamos de forma directa lo que son los títulos valores. Aquí arrancamos con lo que es la letra de cambios, que sería para el martes de la próxima semana. Ahí estaríamos hablando sobre la emisión, sobre la forma, sobre la aceptación, sobre el aval, el vencimiento, el pago, las acciones por falta de aceptación, las intervenciones en cuanto a la existencia de ejemplares relacionadas a la letra de cambio, la cancelación para poder terminar con la parte de la prescripción.
Igual sabemos que no nos va a dar el tiempo para poder desarrollar todos en la sesión virtual, pero sí te voy a estar compartiendo material suficiente de autoestudio para que ahí puedas leerlo, puedas revisar y puedas anotar tus preguntas o dudas que tengas al respecto. Eso confiando que todo el día de hoy Ernesto nos habilite en la plataforma y yo ya te pueda montar todo el material de la sesión del día de hoy, que ya te la tengo lista solamente de subirla. La parte de la unidad 4 que también la tenemos para la próxima semana, sería jueves de la próxima semana, que 12 de junio, hablaríamos sobre la modificación del pagaré, los cheques y lo que es el protesto. Aquí son tres subtemas en una sola unidad, en la cual hablaríamos sobre el pagaré, sus conceptos, lo que es el contenido, las normas aplicables, lo que es los tipos de pagaré que son a la orden, los nominativos, y etcétera. Ahí vamos a ir hablando de los mismos aspectos que vamos a abordar en el pagaré, lo vamos a abordar para los cheques, lo vamos a abordar para los protestos, para poder hacer un pequeño cuadro comparativo de estos tres títulos valores en cuanto a la parte de su emisión, su forma, lo que es su presentación de pago, las acciones por falta de pago, la pluralidad de ejemplares también, como lo estábamos refiriendo en la letra de cambio, lo que es la convención del cheque, vamos a ver la clasificación en sí de los cheques, que aquí sí hay una clasificación a diferencia de lo que es la letra de cambio o lo que es el protesto. Aquí vamos a ver los tipos de cheques que existen, desde la parte de lo que es el cheque especiales, los cheques cruzados, cheques a abonar en cuenta, los no negociables, etcétera. Y por último, lo que es el protesto en cuanto a su conceptualización, utilidad, plazos y requisitos de protestos, etcétera. Eso lo abordamos como cuarta unidad. En la quinta, que ya sería a desarrollarse el día 17 de junio, ahí vamos a ver lo que son las cartas de crédito, los desventures o bonos, ¿verdad? Como se conocen más común. En esta, sobre las cartas de crédito, vamos a ver lo que son los conceptos, requisitos, validez, derecho del tenedor, obligaciones del dador, obligaciones del tenedor, etcétera. Entonces es súper amplio. En lo que son los bonos, vamos a ver también las conceptualizaciones, los requisitos, el conocer los desventures o bonos bancarios para poder nosotros, al momento de tenerlos a la vista, poderlo diferenciar efectivamente que cumplen con todos esos elementos y requisitos que la Ley General de Títulos Valores de Nicaragua exige que deben de contener y que o sí no debe de faltar ninguno de esos requisitos. La unidad 6 que sería desarrollarse, es la última, el día 19 de junio, estaríamos hablando sobre las cédulas hipotecarias y de las marcas y patentes. Este tema es súper, esta unidad es bastante amplia porque el solo hablar de las marcas y de patentes es bastante amplia la información que existe. Ahora, hablar de cédulas hipotecarias también es un tema es bastante complejo también de poderlo desarrollar, pero vamos a tratar de, por lo menos que conozcas todas las generalidades y la información importante y relevante que debes de saber para poderlos elaborar. ¿Sí? Porque de hecho a veces nosotros o los abogados que trabajan en instituciones bancarias se encargan de poder elaborar todos estos documentos que conocemos hoy por hoy como títulos valores. Entonces, en las cédulas hipotecarias vamos a ver también los conceptos, vamos a hablar sobre la utilidad de las cédulas hipotecarias, los agentes involucrados en cuanto a derechos y obligaciones que les correspondan y lo que son las acciones hipotecarias. De las marcas y patentes vamos a averiguar conceptos, requisitos para la obtención, derechos que concedan la patente. Aquí vamos a cerrar con flujogramas para poder explicar y poder comprender de mejor manera cuál es el proceso de inscripción de una marca o una patente hoy en Nicaragua, ya que es lo que tenemos y la ley que lo regula. Adicional, sabemos y que nos vamos a ir con todo lo que es la Ley General de Títulos Valores, que la tenemos vigente en Nicaragua desde el año 2012. Es importante, esta va a ser, digamos, la base primordial, pero aún así
te voy a proporcionar otra documentación, otras referencias bibliográficas que te puede servir para complementar tu autoestudio, como son lo que es la ley de propiedad intelectual, que la tenemos del 2011. Ahí esa nos va a servir para estas últimas unidades, lo que es la legislación mercantil complementaria, que en esa pues incluyen otras leyes adicionales a la Ley General de Títulos Valores. También en la parte del libro, que tenemos la biblioteca virtual aquí en la universidad, que la puedes revisar desde tu casa perfectamente si todavía tienes tu usuario y tu contraseña y no las has olvidado, perfectamente puedes accesar a toda esta información. También como complementaria, tenemos otras, digamos, referencias como es Código de Comercio, que esa la tenemos desde el 2015 con lo último, y ahí también te puedes auxiliar para poder leer y poder comprender, porque en cada una de las unidades vamos a ver bastantes conceptualizaciones. Y la último día, que sería la evaluación final, que es para el 21 de junio. Ya prácticamente cerrando, en esta última semana de junio tienes que cerrar tus dos tutorías, porque una vez que ya se termina para esta fecha y se entrega, si se puede ese mismo día, la nota registro académico, ellos se pueden llevar tal vez un día nada más para poderte inscribir tu nota en el sistema, y después de que queda ya se puede, vamos a incluir las otras dos tutorías que te corresponderían en el mes de julio, ¿ya? Y porque igual a estarte asignando tus docentes para efectos de, y por eso es que la profesora Paula y yo tratamos de asumir. Yo sé que a veces yo tengo complicaciones porque me llaman a reunión o cualquier cosa, pero dentro de lo posible, yo sé que ahorita tu caso es súper más especial por las dos conexiones que tenemos que hacer por semana y no lo podemos estar corriendo. Pero sé de que por lo menos los docentes ahorita que tengo a mano, la única adicional que se podría sumar al equipo para poderte apoyar en las tutorías es la profesora Blanca Rosa, pero está bastante saturadita también ella de grupo, y está asumiendo dos grupos virtuales de administración. Entonces, por eso decidí siempre ponerte para dar continuidad a las primeras que ya viste con nosotros, que era la profesora Paola, para que te diera el consecutivo de Notarial 2 y mi persona el de Mercantil 2. Ya las otras que vayan saliendo veremos, pero necesito siempre docentes que estén dispuestos a cumplir con esto, y que no te vayan a causar ningún tipo de atraso, porque la meta se debe de cumplir, Hazel. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Si no vas a poder, no vas a poder avanzar, y no podrías inscribir tu curso de lo que es culminación de estudio, que ya eso lo estaríamos nosotros programando para enero del 2026, porque ahorita estás con el taller uno, en septiembre, diciembre estás con el taller 2 y tus últimas tres clases, Dios mediante todo salga bien en lo que tenemos ahorita programado, y ya para enero estarías ya con tu curso conducente, ya que es lo último ya para tu defensa monográfica. Entonces, eso es lo que tengo programado por el momento, Hazel. ¿Algún comentario o alguna duda? Ninguno de momento. Ok, perfecto. Entonces, en esta primera unidad, tal como te lo referí de forma general, vamos a ver lo que son los conceptos, características de los títulos, valores, naturaleza jurídica de los mismos. Aquí es importante conocer lo que son conceptos, características, naturaleza jurídica, ubicación de lo que es el título o valor, para poder cumplir con nuestros objetivos fundamentales para esta unidad. Es poder explicar los conceptos y las características primordiales o fundamentales de los títulos valores, y el poder analizar la naturaleza jurídica de los títulos valores desde el punto de vista del derecho mercantil, y mostrar dominio de esta temática a través de actividades que vayan dirigidas al cumplimiento de estos objetivos. Que ya ya tengo la primera asignación, pero pues en el transcurso del día, más tardar mañana, yo lo estaré compartiendo. Solamente estamos esperando que nos la habiliten. Entonces, para poderte hablar un poco sobre lo que son las conceptualizaciones para poder desarrollar, digamos, los subtemas que tenemos para esta unidad, podemos hacer referencia a que los títulos valores pues se componen de dos partes principales. En primer lugar, el valor que consigna, y el título, que es la segunda, digamos, parte fundamental
de los títulos valores. El derecho, soporte material que lo contiene también es sumamente importante y que de esta combinación resulta una unidad que es inseparable en todo título de valor. Entonces, dos partes fundamentales. En primer lugar, el valor que consigna y el título. Y dos, el derecho soporte material que lo contiene. Esto para efecto de dar un sentido un poco más restringido en cuanto a lo que son los títulos valores. Hay quienes los define como aquel documento sobre un derecho privado cuyo ejercicio o cuya transmisión están condicionadas a la posesión del documento. ¿Por qué? Porque eso es una condicionante. El título valor como tal genera una obligación de pagos en la cual adquiere cualquier sujeto que necesita del otro un servicio o la ejecución de una obra, hablando de forma general, y por tanto se obliga y se condiciona a retribuir el mismo, pero al no tener digamos, lo líquido a mano, entonces suscriben estos títulos valores. Eso, digamos, en términos general. Además, que hay que considerar que esta figura jurídica y comercial tiene ciertos lineamientos según el país y según el contexto jurídico, social y político en que viven. Entonces, el sistema jurídico va a ir variando según cómo se vaya desarrollando o se legisle, ¿verdad? En cada nación. Nosotros como Nicaragua tenemos una forma particular. Si no se han hecho reformas a esta ley general de títulos valores es porque está completa y que se pueden hacer ajustes de ya a través de leyes especiales, pero que no va a causarnos pues mucha afectación. El decreto 1824, si no me equivoco, que es la ley general de títulos valores, que es a la que nos vamos a referir siempre, tiene esa importancia porque sirve como un instrumento de traslado de dinero. Así es, todo lo que es las conceptualizaciones, la que vos podés leer ahí, la que está en la pantalla, la que yo te di de forma muy general, en sí lo que viene a resumir es que los títulos valores sirven como un instrumento de traslado de dinero. Además que sirve como un instrumento de crédito a corto o a mediano plazo porque va a depender del término, las condiciones y efectivamente el plazo que los sujetos de la misma vayan a acordar, ¿verdad? De forma voluntaria. Para ello es importante hacer referencia a las características de los títulos valores, que también ahí las tienes en pantalla. Entonces, en primer lugar, los títulos valores son documentos necesarios para ejecutar el derecho, digamos, literal y autónomo a que en ellos se consigna por voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, toda disposición que nosotros queremos incluir dentro de este título valor, ahí nosotros lo reflejamos de forma literal y se reclaman como derechos literales también. Entonces, las características esenciales son básicamente la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía, como puedes leer ahí en esa misma presentación. ¿Por qué? Porque en primer lugar incorpora una serie de condiciones de forma expresa, por eso es literal, que basta con la voluntad que le da la legitimación de las personas y es autónoma desde el punto de vista que tiene su propia ley, en este caso el decreto 1824, que es el que la regula. Complementaria a esta, el Código Civil de Nicaragua. Entonces, el derecho que incorpora como siguiente característica de los títulos valores es que incorpora el título valor es autónomo e independiente en relación a la causal que le dio origen. También le podemos dar esa visión, ¿verdad? En primer lugar, el cuerpo normativo que la regula y dos, porque es independiente en cuanto al origen que le da, ¿verdad? A ese título valor. Entonces, el título de valor es un documento escrito, firmado por quien se obliga, que se convierte en un deudor, en términos ya jurídicos, hablando, y es ahí donde se asumen los compromisos y las obligaciones de pago. Todo título valor incorpora un derecho que nace con la creación del título, básicamente, porque es ahí donde se van incluyendo. Y pueden ser ejercidos por quien está legitimado, que corresponde al tenedor del título, o bien su beneficiario. Entonces, ahí puede trasladar efectivamente los derechos o las obligaciones que se puedan generar de los mismos. Otra característica de los títulos valores es el endoso.
¿Por qué? Porque figura a través de esto mediante la cual se da, digamos, una injerencia o se permite participar dentro del mismo a un tercero, que es el derecho incorporado en el título valor. Entonces, ahí vamos a ver más de un elemento dentro de los títulos valores. Hay unos que tienen dos elementos que incorporan, que es el deudor o el acreedor, para poderlo entender de forma más sencilla, que puede ser el dador o el tenedor, ya en términos meramente según la ley de títulos valores. Y pueden haber terceros dentro del mismo. Entonces, este lo vamos a ir viendo en el camino, ¿verdad? Porque ahorita estamos solo con las partes de la generalidad. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, los títulos valores son, digamos, documentos de naturaleza mercantil constituidos según determinados requisitos formales, ¿verdad? Porque depende del el título valor. Hay unos requisitos que son eh, homólogos en todos los títulos valores, pero hay otros que son distintivos, son propios de ese título valor. ¿Qué quiere decir? Que alguna de las requisitos que son necesarios en los cheques, tal vez no es necesario en la letra de cambio. O bien hay requisitos que o sí son comunes y que deben de estar en ambos títulos valores. Pero en sí, por eso la definición de lo que es la naturaleza jurídica de forma también general, porque obedece a un particular, porque es la parte de lo que es la ley de circulación que contiene incorporado el derecho legítimo del poseedor a una prestación en dinero o en mercancía, porque puede darle ese valor, el título valor. Ya puede representar en sí ese documento que es título valor, un dinero como tal, que no es de forma líquida, no la estás viendo, pero está ahí, tiene el valor del dinero que después se va a materializar, o bien en mercancía, cuando a veces también vos das un pagaré, porque vos, por ejemplo, tenés tu comercio y puede ser que llegue alguien que tiene un negocio pequeño, puede ser en el oriental o en su domicilio, y tal vez no tiene todavía el dinero en efectivo y quiere mercadería que esté en tu establecimiento, y me imagino que eso lo pones en práctica. Entonces vos le das cierta cantidad de mercancía que por un valor total, pero le hace firmar un pagaré que tiene una fecha cierta, ¿verdad? Para vencerse o para ejercer el derecho del pago. Entonces, ese documento, ese papel, representa esa obligación del pago de ese dinero por esa mercancía. Entonces, ese es un título valor. No sé si vos en tu negocio solés trabajar así de esa forma o lo evitas para no estar después en problemas de que no te pagan y tienes que estar buscando abogado o tienes que estarte desgastando vos para buscar la forma como recuperar ese país. Hazel, por ahí. Hola. ¿Me logras escuchar, Hazel? ¿O no te Sí, está profe. funcionando? Ah, ok. No, pero es que te estaba poniendo el ejemplo y te estaba haciendo preguntas si vos no haces uso de ninguno de estos títulos valores, por ejemplo, como el pagaré. No, no. No, nosotros lo Ah, que bueno, hacemos es no, un no mutuo te gusta dar. acuerdo o en la misma factura. Bueno, sí, en la factura antes hacíamos como algo así como pagaré, pero ya no. Más que todo les Ya no te hacemos gusta firmar un usarlo. documento de un mutuo. Ah, ya. Sí, de cierta manera hay Sí, que ver qué característica o qué información incorporas en ese documento de mutuo que al final puede ser un título valor, que lo haces tal vez de una forma más sencilla, pero puede ser al final un pagaré también. sí, Ahí vamos a sí, ver para que vos podrías. misma puedas para que puedas identificar si realmente lo es o no lo es. Pero básicamente es eso, la Ok. naturaleza como hay muchas conceptualizaciones y corrientes doctrinales que relacionan a los títulos valores
que podemos ubicarlo desde la época o del siglo XVIII en adelante, cuando se comienza a hablar en Italia ya sobre lo que son títulos valores, porque a raíz de lo que es la aparición de un documento denominado letra de feria, que eso era lo que existía, que por su estructura y dinámica de uso equivalía a una letra de cambio, que es lo que conocemos hoy por hoy. Entonces, de ahí son las primeras informaciones o indicios que tenemos sobre la existencia de los títulos valores. Este es como un primer documento que da lugar al surgimiento del derecho cambiario como tal, porque todo esto es derecho cambiario. O sea, vos portás un documento que se llama, por ejemplo, pagaré, letra de cambio, cheque, un endoso, etcétera, el cual tiene un valor dominativo y tiene un valor también cuantitativo, al cual es pagadero o cambiable a una fecha cierta, ¿verdad? Eso viendo las condiciones y las características pactadas por los sujetos que tienen ese objetivo de tener ese derecho a cambiar. Entonces, sin embargo, pues la teoría general de los títulos valores o títulos de crédito o circulatorios, ya depende. Cuando te estoy hablando de las tres y te refiero a estas tres formas, es que según la legislación, nosotros le llamamos títulos valores, ley general de títulos valores. En otras nacionalidades u otros países te hablan sobre los títulos valores, se refieren a una teoría general de títulos de crédito. Y hay otros que hablan de títulos circulatorios, pero al final es lo mismo, son títulos valores. Entonces es una elaboración conceptual de las escuelas mercantilistas, tanto alemana como italiana, que hacen referencias a esta forma de dirigirse y hablar de los títulos valores. Incluso Montoya, que lo hemos estudiado en muchas, digamos, ramas del derecho en las diferentes materias o asignaturas que has cursado, porque me imagino que ya lo has escuchado, precisa que la construcción doctrinaria de los títulos valores se inicia con Savigny, porque es el que aportó la idea de la incorporación del derecho al documento, o sea, de ese derecho que tienen las partes, así como la voluntad que se pueden plasmar a través de un documento, que más tarde se agrega a través de la aportación de Brunner una nota literal. Y finalmente Jacobi añadió el elemento de la legitimidad. Entonces, en los tres, Montoya, Savigny, Brunner, los tres aportaron elementos importantes que deberían de contener este documento, este papel, que es lo que hoy por hoy pues tenemos el título valor. Han surgido otros doctrinarios como Vivante que expresan de que el título valor son documentos necesarios para ejercer el derecho literario y autónomo que en ellos se consigna, pero ya una vez que han cumplido y se les han incorporado cada uno de estos elementos. Existen otras doctrinas que nosotros podemos referir aquí, que es la parte de la escuela alemana, que son una de las precursoras que ya te había hecho referencia, pero que de acuerdo a la teoría que maneja la escuela alemana, refiere de que no se debe de hablar de contratos, debiendo concebirse a la promesa como acto unilateral. Entonces, de esta manera logran emancipar al título como verdadero título sustantivo del valor, o sea, como el contrato interno que lo aspira a poder establecer de forma unilateral y de forma directa lo que es la teoría contractual. O sea, que ellos esto es lo que impulsa la escuela alemana, lo que es la teoría contractual, porque consideran que al título de valor como simple instrumento de prueba no es completo y por eso requiere de un título ejecutivo del contrato de cambio para darle ese valor. Entonces, ellos consideran que debe de existir adicional al título valor un documento ejecutivo que también le dé esa validez y que sirva, como un medio de prueba en el caso de ir ante los tribunales por incumplimiento. Entonces, si venimos y hablamos cuál sería la posición de la escuela italiana, para la escuela italiana consideran que el título de valor es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en los mismos. Si ves, este concepto es prácticamente igual que el anterior, pero ellos consideran que el derecho expresado en ese título, que es literal, solo por su existencia basta la regulación del documento, o sea, es autónomo por sí solo,
porque el poseedor que de buena fe ejerce ese derecho propio no puede ser restringido ni puede ser destruido en virtud de relaciones existentes entre poseedores anteriores al deudor. Entonces, para ello, basta con que exista el título valor como documento autónomo impregnado de voluntad es suficiente y que no se requiere, digamos, de otro documento. Entonces, el título valor para la escuela italiana es un tanto, es un documento principal. Es un documento principal y si quieres al mismo tiempo es accesorio, porque no busca ningún otro documento complementario. Entonces ahí hay cierta